Nadie estaba preparado para lo que sucedió en el set de esa película. Ahora, después de años de silencio, la verdad emerge de las sombras. ¿Alguna vez te has preguntado si existen fuerzas más allá de nuestra comprensión que, ocasionalmente, rasgan el velo entre mundos? Aquella sensación de escalofrío en la nuca cuando algo inexplicable ocurre no es mera coincidencia. Es una llamada. El reloj marcaba las 3:33 de la mañana cuando Mel Gibson despertó en su habitación de hotel en Matera, Italia. No fue un despertar común. Sus ojos se abrieron como si fuesen jalados por hilos invisibles. El sudor le corría por la frente mientras intentaba discernir si lo que acababa de presenciar era sueño o realidad. Las imágenes aún ardían en su mente. Figuras sombrías rodeando el set de filmación, susurros en lenguas desconocidas, y Jim Caviezel envuelto en luz. Probablemente conozcas la historia oficial, una película controvertida, actores comprometidos, un director obstinado. Pero lo que permaneció oculto durante tanto tiempo va más allá de lo que cualquier guión podría contener. Las cámaras capturan imágenes, pero no logran registrar lo invisible que palpita entre líneas de la existencia. Algunas cosas es mejor guardarlas en silencio, había dicho Gibson a los productores esa mañana, después de la tercera ocurrencia inexplicable en el set. Pero el silencio también tiene su precio. El cielo sobre Matera cargaba nubes pesadas en esa mañana. La ciudad antigua, esculpida en piedra caliza, parecía absorber las historias de milenios. Y ahora, una nueva narrativa se estaba escribiendo en aquellas piedras milenarias, no con tinta, sino con experiencias que desafiaban la lógica. ¿Puedes imaginar lo que es estar en el epicentro de algo que trasciende la comprensión humana? En ese momento, mientras caminaba por el set desierto antes de que llegara el equipo, Gibson se dio cuenta de que había emprendido algo mucho mayor que una simple película. La luz matinal se filtraba a través de las ruinas antiguas, creando patrones en las paredes que parecían formar símbolos arcaicos, mensajes cifrados de otro plano. ¿Qué es lo que realmente estamos haciendo aquí?, murmuró para sí mismo, su voz resonando levemente entre las piedras centenarias. Fue entonces cuando sucedió por primera vez. Un viento repentino e inexplicable en un día sin brisa, que arrastraba consigo un aroma que nadie lograba identificar, algo entre incienso, mirra y una fragancia jamás sentida antes. Las páginas del guión en su mano se voltearon solas, deteniéndose exactamente en la escena de la transfiguración. ¿Crees en las coincidencias? Gibson ya no creía. No después de ese día. Cuando Jim Caviezel llegó al set una hora después, algo en él había cambiado. Sus ojos, normalmente de un azul vibrante, parecían más profundos, como si hubiesen sido testigos de eventos más allá del tiempo. Caminó hacia Gibson con pasos firmes, pero había una ligereza en sus movimientos que parecía desafiar la gravedad. «Necesitamos hablar», dijo Caviezel, su voz calmada pero cargada de urgencia. «Algo está sucediendo, algo que no podemos ignorar». Y así comenzó lo que la prensa nunca supo, lo que los fanáticos solo especularon, y lo que permaneció como un secreto guardado por aquellos que estuvieron presentes durante la filmación de esa obra que trascendió el concepto del simple entretenimiento. ¿Estás listo para escuchar lo que los susurros en los bastidores de Hollywood trataron de silenciar durante años? Prepárate, porque hay algunas verdades que, una vez reveladas, no te permiten seguir siendo el mismo. La sala estaba en silencio cuando Jim Caviezel comenzó su relato. Solo 5 personas: Gibson, 2 productores ejecutivos, el director de fotografía y un consultor religioso traído especialmente para el proyecto. Las cortinas habían sido cerradas, no por paranoia, sino por reverencia hacia lo que estaba a punto de ser compartido. Todo comenzó con sueños, explicó Caviezel, con las manos ligeramente temblorosas mientras sostenía una taza de té que permanecía intacta. Sueños tan vívidos que al despertar podía percibir el olor del polvo de Jerusalén, el calor del sol de Judea en mi piel. ¿Puedes notar la diferencia entre un sueño común y algo más profundo? ¿Algo que toca el alma? Jim sí la notaba, y esa percepción lo cambió todo. En la tercera noche, continuó, no fue solo un sueño. Estaba despierto, estudiando las escenas para el día siguiente, cuando el aire en la habitación cambió. Se volvió más denso, como si el tiempo se estuviera desacelerando. Gibson se inclinó hacia adelante, sus ojos sin apartarse del rostro de Caviezel. Y entonces vi.
No con mis ojos físicos, ¿entienden? Fue como si mi conciencia hubiera sido transportada. Estuve allí, realmente allí, observando eventos de hace 2000 años. Un escalofrío recorrió la sala. No era escepticismo lo que se palpitaba en el ambiente, sino un tipo diferente de tensión, la tensión que surge cuando el velo entre lo conocido y lo desconocido se vuelve súbitamente demasiado fino. Al principio pensé que era solo por mi inmersión en el papel. Nosotros, actores, a veces nos perdemos en los personajes. Caviezel esbozó una leve sonrisa, una sonrisa que no alcanzó a iluminar sus ojos. Pero entonces comenzaron los incidentes en el set. Los incidentes. Ya has escuchado rumores, ¿no? Relámpagos que golpean el set en días de cielo despejado. Cámaras capturando figuras que nadie vio durante la filmación. Miembros del equipo relatando experiencias que desafiaban toda explicación. Pero lo que se mantuvo en secreto era mucho más profundo. Durante la escena del desierto, cuando se filmaban las tentaciones, continuó Caviezel, su voz ahora casi un susurro. Sentí una presencia. No era hostil, pero era antigua, poderosa, y cuando miré a los monitores después, había algo en las sombras detrás de mí. Algo que nadie del equipo había visto durante la grabación. El director de fotografía, un hombre pragmático que había trabajado en decenas de producciones importantes, aclaró su garganta nerviosamente. Revisamos todas las grabaciones, confirmó. No había trucos de luces, ni errores de cámara. Lo que estaba ahí, estaba realmente ahí. Y entonces vino el relato que hizo que Gibson rompiera su silencio. Hace 2 noches, dijo Caviezel, finalmente tomando un sorbo del té ya frío, recibí una visita. El consultor religioso, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, se acomodó en la silla. Sus ojos, detrás de unas gafas sencillas, revelaban una mezcla de cautela y fascinación. ¿Qué tipo de visita, Jim?, preguntó Gibson, su voz contenida pero tensa. 3 figuras. Primero pensé que eran miembros del equipo, pero la forma en que la luz parecía emanar de ellos, sin reflejarse sobre sus cuerpos, me hablaron en una lengua que nunca había estudiado, pero que, de alguna manera, comprendía a la perfección. Puedes imaginar el peso de ese momento, el instante en que lo imposible se vuelve innegable. Fue ese el momento que cambió la visión de Mel Gibson para siempre. ¿Y qué dijeron?, preguntó uno de los productores, con la voz traicionando el asombro que intentaba ocultar. Caviezel miró directamente a Gibson antes de responder. Dijeron que la película no es solo una película, que algunas historias, cuando se cuentan con la verdad suficiente, rasgan el velo entre mundos, y que fuerzas tanto benevolentes como otras estaban al tanto de lo que estábamos haciendo. El silencio que siguió fue denso como la niebla en una mañana invernal. Nadie se atrevía a romperlo, como si hacerlo fuera profanar algo sagrado. Finalmente, Gibson habló, sus palabras pesadas como piedras antiguas. Esto explica lo que encontré esta mañana. Todas las miradas se volcaron hacia él mientras sacaba algo del bolsillo de su chaqueta, un pequeño objeto envuelto en un paño sencillo. Con cuidado casi reverente, lo colocó sobre la mesa y desdobló el tejido. Allí, brillando bajo la suave luz de la sala, se encontraba un artefacto que ninguno de ellos lograba identificar. Parecía antiguo, al mismo tiempo, imposible metal y algo más, entrelazados en un patrón que confundía la vista al ser observado durante mucho tiempo. Esto estaba en mi habitación cuando desperté. Nadie entró durante la noche, verifiqué las grabaciones de seguridad. ¿Sientes ahora ese escalofrío recorriendo tu espalda? Así es como comienza cuando el mundo que conoces empieza a mostrar sus grietas. A través de ellas, vislumbramos algo mucho mayor. Esto, dijo Gibson, es solo el comienzo. Y tenía razón. Terriblemente cierto. El tercer día de filmación después de aquella reunión se transformó en lo que el equipo posteriormente llamaría el Día del Velo. Fue cuando el mundo se percató de que algo extraordinario estaba sucediendo, aun cuando las explicaciones oficiales trataban de camuflar la verdad. ¿Has sentido alguna vez esa electricidad en el aire antes de una gran tormenta? Esa sensación de que moléculas invisibles están danzando a tu alrededor, cargadas de potencial. Así se sintió durante toda la mañana en el set. Los equipos electrónicos funcionaban de manera errática.
Las brújulas giraban sin control. Los animales de la región, perros, pájaros e incluso los caballos utilizados en la filmación, se mostraban inquietos, como si percibieran algo que los humanos no podían ver. «Se está intensificando», murmuró Caviezel a Gibson mientras se preparaban para la escena de la transfiguración. «¿Lo sientes?» Gibson solo asintió. Las palabras parecían inadecuadas ante lo que se desarrollaba a su alrededor. La escena requería efectos especiales elaborados, proyectores de luz, telas especiales que reflejaban la iluminación de manera específica. Todo estaba listo, ensayado, planificado al detalle. Pero lo que ocurrió cuando las cámaras comenzaron a rodar trascendió cualquier planificación humana. «¡Acción!», gritó Gibson, y el mundo alrededor pareció contener la respiración. Caviezel, posicionado en el centro del set, cerró los ojos brevemente. Cuando los abrió de nuevo, algo había cambiado. No era actuación, al menos, no del tipo que se enseña en las escuelas de teatro. Primero, fue la luz. Los testigos relataron luego que los proyectores ni siquiera habían sido encendidos cuando Caviezel empezó a emitir un brillo sutil. Los técnicos de iluminación intercambiaron miradas desconcertadas. Nadie había activado los equipos aún. «Continúen filmando», ordenó Gibson, su voz convertida en un susurro ronco. La temperatura en el set cayó drásticamente. Miembros del equipo luego reportaron que podían ver su propia respiración en el aire, a pesar del calor veraniego italiano allá afuera. Y entonces llegó el sonido, un zumbido bajo y constante que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. ¿Crees en esos momentos en los que la realidad se dobla? ¿En instantes en los que lo imposible se vuelve tangible? Eso fue lo que ocurrió en ese set, ante 50 personas que más tarde lucharían por encontrar las palabras para describir lo que presenciaron. Caviezel permaneció en el centro de aquella anomalía durante exactos 7 minutos, tiempo registrado por las cámaras que, milagrosamente, siguieron funcionando cuando todos los demás equipos electrónicos fallaron. 7 minutos en los que pareció estar simultáneamente presente y ausente, como si existiera en dos planos a la vez. Cuando finalmente Gibson pudo decir «corten», su voz estaba embargada. Un silencio profundo se abatió sobre el set, ese tipo de silencio que sigue a eventos sagrados o catastróficos. Nadie se atrevía a moverse, como si temieran romper algún hechizo invisible. Fue uno de los asistentes de producción quien finalmente habló, su voz temblando. «Ustedes vieron a esas personas a su alrededor». Gibson se giró lentamente. «¿Qué personas?» «Había figuras. 3 de ellas. Alrededor de Jim. No lo vieron». La mitad del equipo asintió lentamente. La otra mitad parecía confundida, mirando a su alrededor como si hubieran perdido algo importante. Más tarde, cuando se revisaron las grabaciones de ese día, el misterio se profundizó aún más. Las cámaras habían captado algo inexplicable, no exactamente figuras definidas, sino distorsiones de luz, patrones que parecían casi inteligentes. Expertos en efectos visuales, consultados en secreto después, confirmaron, aquello no era resultado de un fallo en el equipo ni de un truco de iluminación. ¿Puedes imaginar el impacto de enfrentarte a algo que desafía todas tus creencias sobre cómo funciona el mundo? Es como estar frente a un abismo que nunca supiste que existía, un abismo que refleja tus mayores miedos y esperanzas. Esa noche, en su habitación de hotel, Gibson enfrentó ese abismo cuando Caviezel llamó a su puerta, pálido como si hubiera visto. Bueno, la palabra fantasma parecería la descripción común, pero lo que él había experimentado iba mucho más allá de ello. «Me mostraron», dijo Caviezel, entrando sin esperar invitación. Sus manos temblaban tanto que Gibson lo condujo suavemente hacia una silla. «¿Qué te mostraron, Jim?», preguntó Gibson, sirviendo un vaso de agua que Caviezel ignoró. «El velo, lo que existe más allá de él. Porque esta película es diferente a cualquier otra que se haya hecho». Caviezel miró fijamente a los ojos de Gibson. «No solo estamos contando una historia, Mel, estamos abriendo una puerta». Gibson se sentó lentamente al borde de la cama, el peso de aquellas palabras presionándolo como una gravedad aumentada. «¿Y qué hay al otro lado de esa puerta?», preguntó, con una parte de él temerosa de la respuesta. Caviezel sonrió entonces, una sonrisa que no pertenecía enteramente a este mundo. «Todo», respondió. «Absolutamente todo lo que siempre hemos buscado entender».
¿Has tenido alguna vez ese momento de claridad cristalina, cuando patrones antes invisibles de repente se revelan? Gibson lo tuvo. En ese instante, todas las extrañas ocurrencias, los accidentes en el set, las coincidencias imposibles que habían marcado la producción desde el primer día, todo formaba parte de un patrón mayor. ¿Qué debemos hacer?, preguntó finalmente. Terminar lo que empezamos, respondió Caviezel simplemente, pero con plena conciencia de lo que realmente está en juego. Cuando Caviezel abandonó la habitación aquella noche, Gibson permaneció despierto hasta el amanecer, contemplando el misterioso artefacto que había encontrado y escribiendo furiosamente en un cuaderno que, años después, se convertiría en el documento más buscado y temido en ciertos círculos de Hollywood. Y mientras la madrugada cedía lugar al amanecer, una certeza crecía en él. Nada, absolutamente nada, volvería a ser como antes después de esa película. Lo sientes también, ¿verdad? Esa sensación de que algunas historias son portales, que algunas verdades, una vez conocidas, cambian la frecuencia en la que vibra tu alma. La puerta había sido abierta, y lo que cruzó por ella estaba solo comenzando a revelarse. Existen secretos que pesan en el alma como anclas. ¿Alguna vez has cargado con algo así? Un conocimiento tan profundo que parece desgarrarte por dentro con la presión de su verdad. 4 semanas después del incidente en el set, la producción de la película continuaba, pero bajo una atmósfera diferente. Superficialmente, era un set de filmación como cualquier otro, técnicos ajustando luces, maquilladores retocando a los actores, asistentes corriendo con café y páginas de guión. Pero para aquellos que sabían observar, había algo más sucediendo en las capas subyacentes de la realidad. Gibson había implementado un sistema de seguridad no oficial. Cámaras adicionales que nadie cuestionaba. Grabadoras escondidas en los lugares principales de filmación. Un pequeño grupo de confianza que se reunía todas las noches para revisar no solo las filmaciones del día, sino también esos registros extra, en busca de evidencias de que no estaban solos en ese proyecto. Es como si el mismo set estuviera vivo, comentó el director de fotografía durante una de esas reuniones nocturnas. Las sombras se mueven cuando no deberían. Luces aparecen en las grabaciones donde no pusimos ninguna fuente de luz. Caviezel permanecía extrañamente calmado durante esas discusiones, como si ya hubiese aceptado algo que los demás aún luchaban por comprender. Están buscando pruebas en el lugar equivocado, dijo él finalmente, después de una sesión particularmente frustrante. No se trata de lo que podemos ver o grabar, se trata de lo que está sucediendo dentro de nosotros. Gibson lo miró largamente antes de hacer la pregunta que llevaba semanas quemándose en su mente. ¿Todavía te visita? Caviezel solo asintió, un movimiento casi imperceptible. ¿Y qué es lo que te muestran?, presionó el consultor religioso, quien se había vuelto más delgado, con los ojos más hundidos, como si el peso del conocimiento consumiera su sustancia física. Planos superpuestos, respondió Caviezel tras una larga pausa. Realidades que existen simultáneamente. Y ventanas. Ventanas, repitió Gibson. Momentos en que los planos se tocan, cuando lo que llamamos milagros o sucesos sobrenaturales son solo intersecciones. ¿Puedes visualizar eso? Múltiples planos de existencia, como páginas transparentes de un libro apiladas, normalmente separadas por un espacio imperceptible, pero que ocasionalmente se tocan, creando. ¿Qué, exactamente? ¿Y esta película? Comenzó Gibson, vacilante. Es una de esas ventanas, completó Caviezel. ¿O lo será? Cuando esté terminada. Ellos lo desean. Un silencio pesado cayó sobre el pequeño grupo. La implicación era, a la vez, gloriosa y terrible. Estaban creando algo más que una película, estaban construyendo un portal. A la mañana siguiente, ocurrió el incidente que casi puso fin a la producción. Probablemente hayas oído la versión oficial. Un problema técnico, una tormenta inesperada, algunos heridos leves. La verdad era mucho más perturbadora. La escena que se filmaba era aparentemente simple, un momento de reflexión, sin efectos especiales elaborados. Caviezel estaba posicionado solo, con la cámara ajustada para un primer plano. Gibson dio el comando habitual: acción. Lo que sucedió a continuación fue captado por 17 cámaras diferentes, incluyendo equipos personales de miembros del equipo que posteriormente fueron confiscados. El suelo comenzó a vibrar. Al principio,
De manera sutil, muchos pensaron que podría tratarse de un sismo natural, no inusual en la región. Pero entonces la vibración adquirió un patrón, un ritmo, como si fuera intencional. Las luces del set parpadearon 3 veces antes de apagarse completamente. Los generadores de emergencia fallaron, y en la oscuridad repentina, algo le ocurrió a Caviezel. Testigos relataron que, incluso en la oscuridad total, podían ver su silueta, como si él emitiera una luminiscencia suave. Y entonces, la vibración del suelo se intensificó, y una ráfaga de viento surgió dentro de un estudio cerrado lo suficientemente fuerte como para derribar equipos y forzar a la gente a agarrarse de las estructuras para no caer. En medio de ese caos, Caviezel permaneció inmóvil, aparentemente intacto por la tormenta a su alrededor. Y ya no estaba solo. ¿Crees en visiones colectivas? En esos momentos en que varias personas presencian, de manera simultánea e independiente, el mismo fenómeno inexplicable, había figuras a su alrededor, relató luego un operador de cámara, su voz temblando ligeramente. No, exactamente personas. Más bien, presencias. Formas que yo lograba percibir, pero que no conseguía ver con claridad. Cuando las luces finalmente volvieron, 67 segundos después, según registraron las cámaras de seguridad del exterior del estudio, Caviezel estaba de rodillas, exhausto. Las figuras, si es que realmente habían estado allí, habían desaparecido. Pero algo había cambiado de forma fundamental. El set estaba cubierto por un material extraño, algo parecido a arena, pero que brillaba levemente y parecía evaporarse al contacto. Análisis posteriores, conducidos discretamente por un laboratorio en Suiza, no lograron identificar su composición, y quedaron las marcas, patrones geométricos complejos impresos en el suelo del estudio, como si estuvieran quemados en la superficie. Patrones que expertos en matemáticas avanzadas y en lenguas antiguas estudiarían durante meses, encontrando inquietantes similitudes con símbolos hallados en civilizaciones separadas por miles de años y kilómetros y que nunca habían tenido contacto entre sí. Debemos detenernos, sugirió uno de los productores ejecutivos esa noche, durante una reunión de emergencia. Esto está más allá del control de cualquiera de nosotros. Gibson permaneció en silencio durante mucho tiempo, con la mirada fija en Caviezel, quien parecía extrañamente en paz a pesar de los eventos del día. No podemos detenernos, dijo finalmente Caviezel. Ellos no lo permitirían. ¿Ellos?, preguntó el productor, con una voz mezcla de temor y frustración. ¿Quiénes son ellos, Jim? Ángeles, demonios, extraterrestres. ¿Con qué nos estamos enfrentando? Caviezel sonrió, esa misma sonrisa inquietante que parecía no pertenecer enteramente a este mundo. Mensajeros, respondió de forma simple. Guardianes del velo. Y el velo se está haciendo cada día más delgado. ¿Alguna vez has sentido esa certeza profunda de que estás presenciando algo que cambiará el curso de tu vida? Gibson lo sintió en ese momento, y tomó una decisión que lo cambiaría todo. Continuamos, declaró con firmeza, pero con nuevas precauciones. Las precauciones a las que se refería fueron implementadas a la mañana siguiente. Expertos en campos oscuros fueron discretamente traídos al set, estudiosos de teologías antiguas, físicos teóricos especializados en teorías de cuerdas y dimensiones paralelas, e incluso practicantes de tradiciones espirituales que datan de milenios. Mientras la producción de la película continuaba con su marcha aparentemente normal, se establecía en las sombras una operación paralela, un intento de comprender, documentar y, posiblemente, controlar lo que estaba ocurriendo. Estamos haciendo una película, explicó Gibson al pequeño grupo de especialistas, pero algo más se está creando a través de nosotros. Y así, el proyecto adquirió una doble dimensión, la historia que el mundo eventualmente vería en pantalla, y la historia oculta que pocos serían testigos directos, pero cuyos efectos resonarían mucho más allá de los límites del cine. En el centro de ese torbellino estaba Caviezel, cada vez más transformado por las experiencias que continuaban ocurriendo fuera de las cámaras. Su comportamiento en el set era impecable, profesional, concentrado, presente. Pero aquellos cercanos a él notaban cambios sutiles, la forma en que a veces parecía responder a voces que nadie más podía oír, como sus ojos en ocasiones seguían movimientos invisibles en el aire, o como de vez en cuando hablaba en lenguas que, posteriormente, expertos identificarían como variantes del arameo antiguo,
lenguas que nadie vivo debiera conocer. ¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre cuando alguien actúa como puente entre mundos? El precio que tal papel exige al alma. En una noche particularmente tensa, Gibson encontró a Caviezel solo en un ser abandonado, murmurando intensamente hacia el espacio, aparentemente vacío frente a él. «Dim», llamó suavemente, dudando en interrumpir lo que parecía ser una conversación profunda. Caviezel se giró lentamente, sus ojos tardando un instante en enfocarse en Gibson. «Están perdiendo la paciencia», dijo simplemente. «¿Con qué?» «Con el tiempo que se está demorando. El portal tiene que abrirse antes de que...» Caviezel se detuvo de repente, como si hubiera dicho demasiado. «¿Antes de qué, Jim?», insistió Gibson, un escalofrío recorriéndole la espalda. Caviezel lo miró con una expresión de compasión casi sobrenatural. «Antes de que la oportunidad se pierda. Hay ventanas cósmicas, Mel. Momentos en los que es posible restaurar equilibrios. Y ese momento se acerca». Y con esas enigmáticas palabras, el misterio solo se profundizó, llevando al equipo a un territorio aún más desconocido, un territorio donde la línea entre la creación artística y la manifestación sobrenatural se volvía cada vez más tenue. Lo que nadie se dio cuenta entonces fue que el verdadero catalizador para los eventos que se sucederían no estaba en el set, ni en los extraños fenómenos que presenciaban a diario. Estaba en el silencioso cuaderno que Gibson guardaba celosamente en su habitación de hotel, un registro que se convertiría en bendición y maldición para aquellos que eventualmente descubrieran su existencia. El mundo más allá del velo tiene sus propios patrones, sus propias leyes. ¿Crees que entiendes cómo funciona la realidad? Imagina descubrir que todo lo que conoces es solo la sombra proyectada de una dimensión mucho más compleja. En la quinta semana de filmación, los eventos sobrenaturales habían establecido una extraña normalidad. El equipo principal, aquellos que sabían, había desarrollado protocolos no oficiales para lidiar con las cada vez más frecuentes ocurrencias, las inexplicables fluctuaciones de temperatura, los patrones de luz que aparecían espontáneamente en las grabaciones, las voces captadas en audios que nadie había pronunciado durante las filmaciones. «Es como si estuviésemos filmando dos historias simultáneamente», observó el director de fotografía mientras revisaban las grabaciones del día anterior. «La que conscientemente estamos creando y la que se manifiesta a través de la nuestra». Gibson asintió en silencio. Su cuaderno de anotaciones se había vuelto más voluminoso, lleno no solo de observaciones de los fenómenos, sino también de complejos diagramas y transcripciones de los extraños mensajes que aparecían en los equipos de audio, en patrones de polvo en el set, e incluso en arreglos accidentales de objetos que, vistos desde ciertos ángulos, formaban símbolos reconocibles. Caviezel, por su parte, parecía cada vez más distante del mundo cotidiano. Su actuación ante las cámaras era trascendental, incluso los técnicos más escépticos admitían que había algo hipnótico, casi sobrenatural, en su presencia en pantalla. Pero en los momentos entre las filmaciones, él existía en un estado intermedio, como si parte de él habitara en otro plano. Fue durante la filmación de una escena aparentemente sencilla que ocurrió lo que la tripulación llegaría a llamar la convergencia. Puedes imaginar presenciar lo imposible desplegarse ante tus ojos, sabiendo que nadie fuera de ese círculo íntimo creería lo que viste. La escena involucraba un monólogo, un momento de reflexión que, en el guión original, no tenía nada extraordinario. Las cámaras estaban posicionadas, la iluminación ajustada al detalle, y el silencio en el set era absoluto cuando Gibson dio el comando habitual. «Acción». Caviezel cerró los ojos por un breve instante. Al abrirlos de nuevo, algo había cambiado. No se trataba solo de su expresión o postura. Era como si algo fundamental en su ser hubiera sido alterado. Empezó a hablar, pero no eran las palabras del guión. Lo que salía de sus labios era una lengua antigua que pocos allí reconocieron, una variante del arameo tan antigua que los especialistas consultados posteriormente se quedaron perplejos ante su autenticidad y los rasgos dialectales que nadie en la era moderna debería conocer. Y entonces, ante las cámaras y un equipo paralizado, el aire alrededor de Caviezel comenzó a doblarse. No hay otra palabra para describir el fenómeno. Era como si la misma estructura del espacio se curvara, creando una distorsión visual que desafiaba la comprensión. «Continúen filmando», susurró Gibson, su voz casi inaudible en la tensión del momento. Dentro de aquella distorsión,
Las formas comenzaron a solidificarse, no completamente físicas, pero más sustanciales que simples sombras o reflejos. 3 figuras, exactamente como Caviezel había descrito en sus relatos anteriores, aparecieron parcialmente para todos los presentes. ¿Alguna vez has sentido que el tiempo se desacelera hasta casi detenerse? Eso fue lo que sucedió en ese set. Relojes registraron luego que el fenómeno duró exactamente 7 minutos, pero para los presentes pareció a la vez un instante y una eternidad. Las figuras no hablaron, al menos, no de forma audible para oídos humanos. Pero algo fue comunicado. Caviezel, en su estado alterado, parecía estar en profunda comunión con aquellas presencias, su rostro alternando entre expresiones de asombro, comprensión, en ocasiones, algo cercano al terror sagrado. Cuando finalmente la distorsión se disipó y las figuras desaparecieron, Caviezel se desplomó de rodillas, exhausto pero consciente. El silencio en el set era tan absoluto que el sonido de su respiración pesada retumbaba como un trueno. «Corten», dijo finalmente Gibson, su voz extrañamente calmada ante lo extraordinario que acababan de presenciar. Las horas siguientes fueron de frenética actividad. Se aisló de inmediato las grabaciones, se copiaron en múltiples formatos y se almacenaron en diferentes lugares. El equipo técnico trabajó incansablemente para analizar lo captado, mientras Gibson y un pequeño grupo se reunían con Caviezel en una habitación de hotel apartada. «¿Qué sucedió allá, Jim?», preguntó Gibson cuando finalmente estuvieron a salvo en privacidad. Caviezel, aún pálido pero extrañamente energizado, miró a cada uno de los presentes antes de responder. La convergencia comenzó. Lo que estamos filmando está resonando a través de los planos, creando armónicos. El físico teórico que Gibson había incorporado al equipo se inclinó, intrigado. Como ondas estacionarias, patrones de interferencia entre dimensiones. Caviezel asintió lentamente. Es una metáfora adecuada. Las historias que contamos tienen poder. Algunas historias tienen tanto poder que crean pliegues en la realidad. ¿Y las figuras?, preguntó el consultor religioso, con voz temblorosa. Eran guardianes, respondió Caviezel simplemente. Observadores en el umbral. Existen para vigilar las fronteras entre los mundos. Y permitieron que las viéramos, concluyó Gibson, con la comprensión dibujada en su rostro. Se dejaron capturar por las cámaras. ¿Por qué? Caviezel miró fijamente a Gibson, sus ojos revelando una comprensión que trascendía lo ordinario. Porque quieren que sepamos que están aquí, que siempre han estado, que los velos son más delgados de lo que imaginamos, y que algunas historias abren puertas. ¿Puedes comprender cómo algunas verdades son demasiado grandes para ser contenidas? ¿Cómo desbordan los límites de los recipientes que intentan contenerlas? En los días siguientes, la producción continuó bajo una atmósfera de reverencia casi religiosa. Incluso aquellos miembros del equipo que no habían sido testigos directos de la convergencia, sentían que algo fundamental había cambiado. El mismo aire del set parecía cargado de posibilidad, como el preludio antes de una gran tormenta. Gibson intensificó los protocolos de seguridad alrededor de la filmación. Copias de las grabaciones más significativas fueron enviadas a bóvedas en 3 continentes diferentes. Su cuaderno de notas recibió un complemento, un pequeño dispositivo de grabación que llevaba consigo constantemente, en el cual documentaba sus observaciones, teorías, con mayor frecuencia, los sueños vívidos que lo visitaban cada noche. «Están intentando mostrarnos algo», le dijo a Caviezel durante un raro momento a solas. «A través de la película, a través de ti, a través de estos eventos, hay un mensaje siendo transmitido». Caviezel sonrió, esa sonrisa que no era enteramente suya. «No es un mensaje, Mel, es un despertar». Y mientras la producción se acercaba a su final, los eventos sobrenaturales no menguaron, al contrario. Era como si la misma película se hubiera convertido en un imán, atrayendo fenómenos del otro lado del velo con intensidad creciente. Miembros del equipo relataban sueños compartidos, experiencias oníricas idénticas ocurriendo de forma simultánea en personas que no se habían comunicado entre sí. Objetos aparecían y desaparecían en el set sin explicación. Y los patrones, aquellos extraños símbolos geométricos, comenzaron a manifestarse espontáneamente en superficies por todo el estudio. Condensación en espejos, arreglos de cables en el suelo,
e incluso en fotografías tomadas para documentar el proyecto. Es como si estuviésemos siendo marcados, observó el director de fotografía, mostrando a Gibson cómo el mismo símbolo había aparecido en 12 lugares diferentes en las últimas 24 horas. No es que estemos marcados, corrigió Caviezel suavemente. Es que estamos sintonizados. ¿Alguna vez te has preguntado si la realidad que percibimos es solo una frecuencia específica en un espectro mucho más amplio? ¿Y si pudiéramos sintonizar nuestra conciencia para percibir otras frecuencias, otros planos? En la penúltima semana de filmación, Gibson reunió a todo el equipo principal. Lo que comenzó como un ambicioso proyecto cinematográfico se había transformado en algo que trascendía las categorías conocidas. Lo que hemos capturado aquí, dijo, señalando las múltiples copias de seguridad de las grabaciones, va más allá del cine. Estamos documentando algo que la mayoría consideraría imposible. ¿Y qué hacemos con eso?, preguntó uno de los productores, la misma pregunta que rondaba en la mente de todos. Gibson miró a Caviezel antes de contestar, como buscando en silencio una confirmación. Terminamos la película según lo planeado, respondió finalmente. Pero el verdadero archivo, las evidencias de lo que realmente sucedió aquí, se mantendrá guardado, hasta que llegue el momento adecuado. ¿Y cómo sabremos cuando llegue ese momento?, cuestionó el consultor religioso. Gibson tocó su cuaderno, el cual rara vez dejaba a su lado. Ellos nos lo dirán, respondió simplemente. Y así, mientras el proyecto se encaminaba hacia su conclusión, una verdad se cristalizaba para los involucrados. La película que el mundo eventualmente vería sería solo la superficie de algo mucho más profundo. Un evento que había rasgado velos entre mundos y permitido vislumbrar realidades que existían más allá de la comprensión humana común. Para Gibson, Caviezel y el pequeño círculo que compartía ese conocimiento, la cuestión ya no era si existían otros planos de realidad, sino que significaba tener una certeza absoluta de su existencia. ¿Y cuál era su responsabilidad ahora que poseían esa certeza? El velo había sido levantado, aunque fuese brevemente, y lo que yacía al otro lado lo transformaría para siempre a quienes hubieran tenido el valor de mirar. Existen conocimientos que cambian la frecuencia con la que vibra tu alma. ¿Lo has sentido? Esa sensación de que algo que has descubierto alteró fundamentalmente tu percepción de la realidad, como si un instrumento musical se afinara en una nueva escala. En los años siguientes a la conclusión de esa extraordinaria película, el mundo solo vio la superficie, una obra cinematográfica poderosa que provocó reacciones intensas, debates acalorados, admiración y controversia. Pero tú, que has seguido esta narrativa hasta aquí, ya comprendes que había capas más profundas, invisibles al ojo casual. El verdadero legado de lo que sucedió en ese set italiano permaneció oculto al público, guardado por un pequeño círculo de personas que habían sido testigos de lo imposible y cuya visión de la realidad había sido irrevocablemente transformada. Gibson cumplió su promesa. La película se estrenó según lo planeado, sin mención a los sucesos sobrenaturales que habían marcado su producción. En las entrevistas, hablaba elocuentemente sobre los desafíos técnicos, las decisiones artísticas, la visión detrás del proyecto, pero nunca sobre las presencias que se habían manifestado, los fenómenos inexplicables, la convergencia entre planos que habían presenciado. Caviezel, por su parte, emergió de la experiencia profundamente cambiado. Quienes estaban cerca de él notaban una cualidad distinta en su presencia, una intensidad contemplativa, una percepción que parecía extenderse más allá de lo inmediato. En raras entrevistas en las que se atrevía a tocar el tema, hablaba en términos cuidadosamente velados. Hay dimensiones en la experiencia humana que rara vez reconocemos, decía, con ojos que revelaban más que sus cuidadosamente elegidas palabras. Momentos en que el velo se vuelve fino. ¿Puedes imaginar llevar contigo una verdad tan extraordinaria y tener que mantenerla en silencio? Conocer aspectos de la realidad que desafían la comprensión común y tener que transitar en un mundo que permanece inconsciente de esas dimensiones más profundas. 3 años después del estreno de la película, Gibson finalmente completó el documento que había empezado durante la producción, un manuscrito extraordinario que recopilaba no solo sus observaciones sobre los fenómenos sobrenaturales, sino también sus reflexiones acerca de sus implicaciones más amplias. Una obra que él llamaba simplemente el registro. No es para publicación, explicó a ese pequeño grupo que se reunía periódicamente.
unidos por la experiencia compartida que los había transformado. Es un testimonio para aquellos que, eventualmente, estén preparados. El manuscrito, protegido por medidas de seguridad que rivalizarían con las de documentos gubernamentales clasificados, contenía transcripciones detalladas de los mensajes recibidos durante la convergencia, análisis de los símbolos misteriosos que aparecían espontáneamente durante la producción, y algo aún más extraordinario, un mapa. No un mapa geográfico en el sentido convencional, sino un diagrama complejo que parecía representar intersecciones entre diferentes planos de realidad, puntos en los que el velo entre mundos se volvía particularmente delgado, permitiendo una comunicación más directa con lo que existe más allá. Ellos nos lo dieron, explicó Gibson, refiriéndose a las presencias que se habían manifestado durante la filmación. No todo de una vez, sino en fragmentos, como piezas de un rompecabezas. Puedes sentir el peso de esto. La responsabilidad de poseer un conocimiento que podría alterar fundamentalmente la comprensión humana de la realidad. El mapa señalaba 12 lugares en todo el mundo, puntos específicos en los cuales, bajo condiciones precisas, se podía observar o incluso facilitar la convergencia entre planos. Lugares donde lo imposible se hacía posible, donde las leyes convencionales de la física parecían doblarse ante leyes más profundas y fundamentales. ¿Qué hacemos con esto?, preguntó el consultor religioso, su voz reflejando el asombro de todos ante esa revelación. Gibson miró a Caviezel, quien había permanecido en silencio durante toda la presentación, sus ojos fijos en el mapa con una expresión de reconocimiento. «Ya conocías estos lugares», dijo Gibson, no como acusación, sino como constatación. Caviezel asintió lentamente. «Me los mostraron durante las visitas». «¿Y cuál era el propósito?», preguntó el físico teórico, trazando con sus dedos los patrones geométricos que conectaban los 12 puntos del mapa. «Equilibrio», respondió Caviezel simplemente. «Esos puntos son anclas, conexiones entre planos que ayudan a mantener la estructura integradora de la realidad». «¿Y la película?», preguntó Gibson, la pregunta que había rondado su mente durante años. ¿Cuál era el verdadero propósito de nuestra participación en todo esto? Caviezel miró a cada uno de los presentes antes de responder, sus ojos revelando esa extraña mezcla de presencia y ausencia que se había convertido en su marca. «Documentar», dijo finalmente, «y despertar. Ellos necesitaban que supiéramos, que empezáramos a ver». «¿Ver qué?», insistió el director de fotografía. «Que nunca estuvimos solos», respondió Caviezel. «Que la realidad es muchísimo mayor, mucho más compleja de lo que nuestra percepción limitada nos permite comprender, y que se avecinan tiempos en los que esa comprensión será crucial». ¿Sientes ahora el escalofrío recorriendo tu espalda? Esa sensación de que hay verdades tan enormes que no pueden ser absorbidas de una sola vez. En los años siguientes, los miembros de ese pequeño círculo siguieron caminos aparentemente separados, pero permanecieron conectados por un entendimiento compartido que trascendía las palabras. Ocasionalmente, se reunían en lugares discretos para compartir observaciones, experiencias, para actualizar el registro con nuevos conocimientos, cada vez con más frecuencia, para discutir las señales. Porque las señales se estaban intensificando. Los mismos símbolos que habían aparecido espontáneamente durante la producción de la película ahora surgían en lugares distantes, en formaciones de nubes fotografiadas en diferentes continentes, en patrones encontrados en sitios arqueológicos recién descubiertos, e incluso en arreglos moleculares observados por físicos que estudiaban fenómenos cuánticos. «Es como si se acelerara», comentó Gibson en una de esas reuniones, 7 años después del estreno de la película. «La frecuencia de los eventos, la intensidad de las señales». Caviezel, quien ya rara vez se mostraba en público, prefiriendo una existencia más contemplativa, asintió con gravedad. «El velo se está haciendo más delgado en cada uno de los 12 puntos», confirmó. «Están intentando preparar a aquellos que pueden escuchar». «¿Preparar para qué?», preguntó el consultor religioso, la aprensión evidente en su voz. Caviezel miró por la ventana antes de responder, sus ojos fijos en algo que parecía existir más allá del horizonte visible. «Para el momento en que la separación entre los planos ya no sea necesaria», dijo finalmente. «Para cuando aquellos que existen más allá del velo y aquellos que existen dentro del reconozcan su naturaleza compartida». «¿Y la película?», volvió a preguntar Gibson,
retomando la cuestión que nunca había abandonado realmente su mente. No fue solo el comienzo. Caviezel sonrió entonces, esa sonrisa que parecía contener conocimientos de eras. La película fue una semilla, respondió, plantada en la conciencia colectiva, preparando el terreno para lo que vendrá. ¿Puedes percibirlo ahora? Como algunas historias son más que simples relatos, son portales, catalizadores, puntos de ignición para transformaciones que se desarrollan a lo largo de años, décadas, quizás siglos. En la última reunión documentada de aquel extraordinario círculo, Gibson finalmente compartió lo que había guardado por tanto tiempo, la decisión que había tomado respecto al registro y el conocimiento que contenía. No se mantendrá en secreto para siempre, explicó a los compañeros que habían compartido esa extraordinaria travesía. Cuando las señales alcancen cierta frecuencia e intensidad, cuando más personas comiencen a darse cuenta por sí mismas de que el velo se está haciendo más delgado, entonces será el momento de compartir lo que sabemos. ¿Cómo sabremos cuando llegue ese momento?, preguntó el físico teórico. Gibson miró a Caviezel, quien asintió casi imperceptiblemente. Lo sabremos, respondió simplemente Gibson, porque ellos nos lo dirán, como siempre lo han hecho. Y así, mientras el mundo continuaba su rotación aparentemente normal, inconsciente de las corrientes profundas que fluían bajo la superficie de la realidad consensual, aquellos pocos que habían vislumbrado más allá del velo mantenían su silenciosa vigilia, testigos de una verdad demasiado grande para ser proclamada, pero demasiado importante para ser olvidada. Tú, que has acompañado esta narrativa hasta su final, puedes preguntarte, ¿cuánto de esta historia es real? ¿Qué elementos son hechos? ¿Cuáles son ficción? ¿Y dónde exactamente se encuentra la frontera entre ambos? Quizás esa sea precisamente la cuestión que aquellos que miraron más allá del velo desean que contemples. Porque en los pliegues entre lo conocido y lo desconocido, en las sombras entre lo que podemos probar y lo que solo podemos intuir, en los márgenes sutiles entre la realidad consensual y los reinos que existen más allá de nuestra percepción común, quizá ahí residan las verdades más profundas, esperando pacientemente ser descubiertas por aquellos lo suficientemente valientes como para mirar. Y tal vez tú seas uno de ellos. El velo se está haciendo más delgado. ¿Lo sientes?